Buenas noches, mi nombre es Gileani, matrícula 121-2832, y yo les estaré hablando sobre la anatomía y embriología de la córnea. Empezando por la formación inicial del primordio ocular en la semana 4. Aquí aparece la vesícula óptica, que es una evaginación del proencéfalo. Esta vesícula contacta el ectodermo superficial. Ese contacto induce al ectodermo a engrosarse y formar la placoda del cristalino. La córnea comienza a organizarse como consecuencia de la inducción óptica. Seguimos con la separación del cristalino y destino del ectodermo. La placoda se invagina y forma la vesícula del cristalino. Al separarse la vesícula del cristalino del ectodermo superficial, el ectodermo restante se diferencia en epitelio anterior de la córnea. Seguimos con la primera oleada de células de la cresta neural. Después de que el epitelio corneal ya quedó formado a partir del ectodermo superficial, la vesícula del cristalino ya se separó. Aquí queda un espacio entre el epitelio corneal anterior y la vesícula del cristalino por detrás. Ese espacio no se puede quedar vacío. Entonces, desde los bordes del primordio ocular migran células de la cresta neural o neuroectodermo periférico. Estas células se desplazan hacia la región anterior del ojo, se interponen exactamente entre el epitelio corneal en desarrollo y la vesícula del cristalino. Esa primera oleada de células de la cresta neural se originan en una capa única de células planas, se organizan. Esa capa será el endotelio corneal. Segunda oleada de células de la cresta neural. Ya tenemos epitelio corneal o ectodermo superficial, endotelio corneal o en la primera oleada de la cresta neural. Ahora entre esas dos capas existe un espacio. Ese espacio será ocupado por la segunda oleada de células de la cresta neural. Igual que en la primera oleada, provienen de la cresta neural cefálica, migran hacia el segmento anterior del ojo y se sitúan entre el epitelio corneal por delante y el endotelio recién formado por detrás. Estas células no forman una monocapa como en el endotelio. Aquí ocurre algo más complejo, que es que se diferencian en tejido conjuntivo especializado y forman queratocitos o células del estroma, fibras de colágeno, sustancia fundamental rica en proteoglucanos. Este conjunto constituye el estroma corneal. El estroma representa aproximadamente el 90% del espesor de la córnea. Organización del estroma y transparencia. Aquí ya tenemos el epitelio por delante, el estroma en el medio y el endotelio por detrás. Pero el estroma recién formado no es automáticamente transparente. La transparencia depende de dos cosas fundamentales: la organización del colágeno y el control hídrico por el endotelio. En el estroma, las fibras de colágeno son muy finas y de diámetros uniformes. Se organizan en láminas. Dentro de cada lámina, las fibras van paralelas entre sí. Cada lámina está orientada en ángulo recto con la adyacente. Esta disposición altamente ordenada hace que la luz no se disperse, la interferencia óptica sea mínima y la córnea sea más transparente. Si esa organización se pierde, aparece la opacidad. En el control hídrico por el endotelio, el estroma tiende naturalmente a hidratarse. Si se hidrata demasiado, las fibras se separan, se pierde la disposición regular y se vuelve opaco. Aquí entra el papel crucial del endotelio corneal. Actúa como una bomba iónica, extrae el líquido del estroma hacia la cámara anterior y mantiene una deshidratación relativamente constante. Ese equilibrio hídrico es lo que mantiene la transparencia. Seguimos con la anatomía de la córnea. La córnea es la parte transparente anterior de la túnica externa y la película lagrimal cubre la zona principal de refracción de la luz que entra en el ojo.
Esta es convexa hacia adelante. Un ligero surco esclerocorneal marca la unión de ambas estructuras. El grosor de la córnea es aproximadamente de 1 milímetro en la periferia y 0.5 a 0.6 milímetros en el centro. El perímetro corneal es ligeramente elíptico. El diámetro corneal mide alrededor de 11.7 milímetros en la cara posterior. Por delante mide 11.7 milímetros en sentido horizontal y 10.6 milímetros en el vertical. Desde el punto de vista microscópico, la córnea se compone de 5 capas dispuestas del modo siguiente en sentido antero-posterior. Tenemos el epitelio corneal, que se continúa con el epitelio conjuntival, la lámina elástica anterior o membrana de Bowman, la sustancia propia de la córnea, la lámina elástica posterior o también llamada lámina de Descemet y el endotelio. El epitelio corneal, este epitelio recubre la superficie anterior de la córnea y tiene generalmente 5 capas de células. Las células más profundas son cilíndricas con bases planas y ápices redondeados y grandes núcleos redondeados u ovales. Las células de la segunda capa son poliédricas, con núcleos ovales. En la capa más superficiales, las células se hacen progresivamente más aplanadas, pero a diferencia de la epidermis, contienen núcleos achatados y normalmente no están queratinizadas. En la unión esclerocorneal, también llamado limbo, el epitelio corneal se continúa con el epitelio conjuntival límbico, el cual aumenta de espesor hasta 12 células. En muchas regiones, pierde pronto la regularidad de superficies características de la córnea. Seguido tenemos la lámina elástica anterior o también llamada limitante, anterior o membrana de Bowman. Situada por detrás del epitelio corneal, contiene una densa masa de fibrillas de colágeno dispuestas en una matriz similar a la de la sustancia propia. La lámina tiene 12 micras de espesor y se distingue fácilmente de la sustancia propia porque no contiene fibroblastos y tiene aspecto amorto al microscopio óptico. Al microscopio electrónico se observa que su colágeno es más fino y está menos ordenado que el de la sustancia propia. La sustancia propia, o estroma, forma la mayor parte de la córnea. Es una capa compacta y transparente, formada por 200 a 250 láminas superpuestas, cada una de ellas constituida por fibrillas paralelas de colágeno fundamentalmente del tipo 1. Con pequeñas cantidades del tipo 3, 5 y 4. 3, 5 y 6. La matriz también puede incorporar macrófagos, neutrófilos y linfocitos. La lámina elástica, o también llamada limitante posterior o membrana de Descemet. Esta membrana recubre la sustancia propia por detrás. Es delgada y aparentemente homogénea. En el limbo de la córnea se divide en las fibras de tejido trabecular contiguas a la pared interna del seno venoso de la esclerótica. Entre esas trabéculas están los espacios del ángulo iridocorneal, que comunican con el seno venoso de la esclerótica y con la cámara anterior. Algunas trabéculas se unen al espolón escleral, otras se continúan con las fibras meridionales del músculo ciliar. El humor acuoso fluye desde el ojo a través del ángulo iridocorneal. Los espacios trabeculares están intercomunicados y se cree por lo general que no existe impedimento para el flujo desde la cámara anterior hasta la pared interna del seno venoso. Tenemos el endotelio de la córnea. Este endotelio cubre la superficie posterior de la córnea y reviste los espacios del ángulo iridocorneal. El endotelio consiste en una capa de células poligonales aplanadas. Cuando se observan mediante microscopía electrónica de barrido, su superficie presentan solo unas pocas vellosidades.
Por último, tenemos los vasos y nervios de la córnea. La córnea es avascular. Los capilares de la conjuntiva y la esclerótica terminan en asas cerca de su periferia. Carece también de vasos linfáticos. Los nervios son abundantes y proceden de los ramos del nervio oftálmico. Forman un plexo anular alrededor de la periferia de la córnea o pasan directamente desde la esclerótica y entran radialmente en la sustancia propia como pequeños grupos de 70 a 80 fibras. Esta información fue sacada del libro de Anatomía de Gray, británico, Anatomía del globo ocular.